hermanos, vamos a pasar al tiempo de la palabra del Señor. Y la lectura que corresponde a la segunda lección del día de hoy, de la oración de la tarde, la oración vespertina, la encontramos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Leemos la santa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, te damos por tu infinita bondad, tu infinita misericordia, Señor, la cual has tenido para con nosotros. En este tiempo, Señor, en la mitad de la semana, nos da el privilegio de poder tener un espacio de refrigerio, un espacio de descanso en ti, en tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en este tiempo a poner atención, a que nuestros corazones estén preparados como tierra fértil, como buena tierra que fructifica, Señor. Que lo que aprendamos, Señor, en tu palabra, lo podamos poner por obra en nuestra vida. En día a día, Señor, podamos ejercitar, Señor, las disciplinas espirituales, lo que aprendemos en la lectura de tu palabra, lo que aprendemos en las oraciones, en los cantos, Señor. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria, que todo lo que digamos sea para tu gloria, Señor. Y que nuestra vida entera, Señor, sea cual sea, Señor, siempre sea agradable a ti, siempre sea para alabanza tuya. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén.
Este mensaje va a ser breve, hermanos, y lo titulé El peligro de la inmadurez espiritual. Hermanos, el apóstol Pablo, casi inmediatamente después de comenzar esta primera carta a la iglesia en Corinto, expone la problemática y la razón por la que lo llevó a escribir esta carta. En los primeros versículos del capítulo 1, primero vemos que los elogia diciéndoles que no les falta nada en cuanto a dones espirituales. En el capítulo 1, el versículo 5 y 7 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, de tal manera que nada os falta en ningún don. Hermanos, el detalle de esto es que aunque los corintios, hermanos, eran ricos en ciencia y en palabra, en dones, había un problema con su carácter, con la actitud que ellos tenían. Y esta actitud ponía en peligro la unidad y el buen funcionamiento de la iglesia. Y el problema, hermanos, es que estos hermanos habían causado divisiones, habían causado contiendas dentro de la misma iglesia, estaban formando grupos y eso, hermanos, como dije, ponía en peligro la unidad del cuerpo de Cristo, de la iglesia de nuestro Señor. El capítulo 1, versículos 11 al 12 dice, porque he sido informado, esto dice Pablo, dice, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Los hermanos de esta ciudad estaban haciendo equipos, como dije, y jactándose de por quienes habían recibido la palabra del Señor. Si fueron alcanzados por la predicación de Pablo, por la predicación de Apolos o por la de Pedro. Ellos sentían tal vez, hermanos, que dependiendo quién los evangelizó, tenían mejor estatus o mejor posición o se sentían más importantes, como si se trataran de equipos de fútbol, de quién era mejor. Hermanos, pero esto exponía el verdadero corazón de los hermanos. Estaban demostrando con sus acciones que espiritualmente eran niños, que aún eran muy inmaduros y que estaban todavía lejos de alcanzar un buen desarrollo espiritual. El capítulo 3 del versículo 1 al 4 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? La inmadurez espiritual. Pablo les dice que su actitud es de personas inmaduras, que son como niños, que no han alcanzado el crecimiento como para poder recibir una enseñanza más profunda. Y utiliza la palabra carnales porque ellos, hermanos, piensan todavía como el viejo hombre. Su mentalidad es todavía como si estuvieran en la carne. Se dejan guiar por sus emociones, evalúan las cosas con los parámetros del mundo y no con los parámetros de la Escritura. Y espiritualmente están ciegos porque solo ven lo que sus ojos terrenales les permiten. Estos hermanos tienen una confianza desmedida en el hombre, se dejan guiar por el estatus o por el renombre de los apóstoles. Para ellos, hermanos, tal vez era más privilegiado o estaba en un pedestal superior aquel que había sido bautizado por un apóstol como Pedro o como Pablo, e inferior a aquel que había sido bautizado por Apolos, y no faltó quien quiso ganarles a todos diciendo que él era de Cristo. Hermanos, pero esta actitud refleja una inmadurez espiritual, un corazón carnal. Buscan un sentido de pertenencia en un lugar equivocado, porque creen que el hombre es quien tiene el control y es el que tiene el nombre y es lo que importa. No pueden ver más allá de lo que sus ojos carnales les muestran. Ellos le pusieron un rostro a la religión. Y esto lamentablemente también ocurre hoy en la iglesia de Cristo. Hermano, porque cuántas personas no se dejan llevar por ministerios apantallantes, por grandes iglesias, por grandes figuras, por escritores prominentes.
Muchos dejan sus iglesias locales por buscar pastos más verdes, pero para ellos los pastos más verdes son la fama y el reconocimiento. Se dejan guiar por lo que ven, por cuántas vistas tienen las predicaciones de tal o cual pastor, o cuánta membresía tienen, cuántos servicios hacen los domingos, qué tan bonito es el templo, las instalaciones donde se reúnen. Incluso, hermanos, yo he escuchado que van a la iglesia dependiendo qué auto conduce el pastor. Hermanos, pensar así y guiarse por este tipo de cosas tan superficiales es una muestra de un corazón de carne, de una mente que se deja guiar por las emociones y por lo que solamente ven sus ojos. Pero el problema de esto es que si no maduran, no pueden recibir un mejor alimento porque no están preparados para ello, no pueden recibir una mejor enseñanza porque no la pueden digerir. Hebreos 5 del 12 al 14 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que la consecuencia de esto es que hay un estancamiento espiritual por no estar bien alimentado, por no poder ni siquiera digerir un alimento más pesado, ya que, hermanos, al igual que un bebé que no es bien alimentado, su desarrollo se verá afectado, así un cristiano que no madura espiritualmente y no puede ser instruido con enseñanza más profunda, no desarrolla una vida espiritual plena. Y Pablo está consciente de esto, y así que busca instruirlos y llevarlos a un mejor pensamiento. Primeramente les explica que los ministros son solo colaboradores, aludiendo a la problemática que ellos tenían de estar comparando a los apóstoles o a los que les predicaron el evangelio. El versículo 5 al 9 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Dice el apóstol Pablo. Son siervos de Dios. Los ministros, los que se encargan de enseñar a las ovejas, son siervos, son esclavos. Los pastores, los maestros, los diáconos y los ministros no son dueños de la grey. Ellos tienen la encomienda de cuidar y de guiar a las ovejas, pero el Señor del redil es Cristo. Hermanos, los nombres o el reconocimiento que puedan obtener no importa nada. Ellos se encargan de predicar y de obedecer el mandato del Señor, pero de ellos, no depende el crecimiento. A cada uno, Dios en su soberanía y en su providencia les dio un propósito para su tiempo. Tal vez a alguno le toca sembrar, ir a predicar casa por casa, a levantar misiones, a comenzar una obra, a evangelizar a la comunidad desde cero y a regar la tierra y arreglar la tierra. Y tal vez a otro, hermanos, le toque trabajar la tierra que su antecesor sembró. Ahí le toca discipular, continuar con la obra. Tal vez él construye, tal vez él expande el mensaje hacia otros lados. Y tal vez al que le sigue de él, al otro, le tocó cosechar lo que uno sembró y lo que otro regó. A este último ya tal vez le toca una obra establecida, ya con miembros, con instalaciones, con metodología. Y él se encarga de que todo continúe bien, de seguir predicando, de seguir enseñando y de que la obra de sus anteriores colegas no se vea en vano. Pero todos, hermanos, independientemente del trabajo y del tiempo que les tocó en la obra del Señor, son puestos por Dios todos ellos. Y tanto el trabajo del que siembra como del que riega y como el que cosecha dependen del crecimiento que da el Señor. En el texto dice que también que cada uno será recompensado por lo que haga, y Dios va a recompensar el esfuerzo de cada miembro, de cada pastor que se dedica a la obra.
pero en últimas instancias el crecimiento depende del Señor. Ningún siervo, hermanos, del Señor debe competir con otro. Esto no es una carrera de velocidades, yo la compararía más con una carrera de relevos, un trabajo en equipo. La actitud que debe haber es de compañerismo, de amor, de colaboración y de unidad en la verdad. Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El reino de Dios, hermanos, no es una competencia. Esto lo deja muy claro el apóstol Pablo. Además de esto, Pablo les dice quién es el fundamento de lo que él y sus compañeros colaboradores edifican. Versículo 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El fundamento de todo es Cristo y nada más. Los ministros que como Pablo o Apolos les toca comenzar una obra, deben de asegurarse muy bien que el fundamento, que el cimiento que están poniendo es el correcto. Cristo, hermanos, es la piedra angular. La iglesia está fundada y cimentada en la roca que es Cristo, y sus enseñanzas continuadas en la doctrina de los apóstoles son la base de la iglesia. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermanos, asegurémonos que nuestro fundamento sea Cristo, el Evangelio, su nacimiento virginal, su vida santa, su muerte vicaria, su resurrección y su ascensión y su segunda venida. Hermanos, y sobre este cimiento tenemos la responsabilidad de sobreedificar primeramente los ministros. Los maestros deben enseñar la correcta doctrina, deben aconsejar de acuerdo a la Escritura, deben de predicar la palabra de Dios en su pureza doctrinal. Esto es construir sobre el fundamento. Así también nosotros debemos asegurarnos que nuestro alimento es de buena calidad, haciendo uso de los medios de gracia que nos ha proporcionado el Señor, como escuchar la palabra, asistir a la iglesia, leer nuestras Biblias, orar fervientemente, participar de los sacramentos. Hermanos, construyamos con oro, con plata y con piedras preciosas para que cuando seamos probados por fuego, nuestra construcción resista la tal prueba. Hermanos, cuando una casa se quema, cuando una construcción pasa por la prueba del fuego, se revela cuáles son sus cimientos. Se pueden quemar las paredes, se pueden tirar, pero si las columnas están bien puestas, ahí van a estar. Igualmente en nuestras vidas. Si construimos sobre el fundamento que es Cristo, si construimos con buena doctrina, con buenas bases, con la práctica de las disciplinas espirituales, vamos a estar construyendo con los mejores materiales que hay. No vamos a estar construyendo, como dice la palabra, con madera, con paja, con hojarasca, hermanos. Pero lamentablemente, no todos podrán contar la misma historia, porque tal vez su fundamento es el correcto y serán salvos por ello, porque tienen la fe en Cristo, pero fueron tal vez negligentes a la hora de sobreedificar y construyeron su casa, como dije, con madera, con heno y hojarasca. Son cristianos, hermanos, que descuidan sus lecturas y oraciones, que tal vez no son expuestos a buenas enseñanzas o descuidados por parte de sus líderes. Pero el Señor es misericordioso y si están fundamentados en Él, van a ser salvos. Pero como dice la palabra, sufrirán mucho a la hora de las pruebas. Hermanos, Pablo les da esta advertencia a los inmaduros de la iglesia de Corinto, de que dejen sus inmadureces y distensiones, que se hagan diligentes al construir su edificio, porque el fuego vendrá y probará la calidad de su edificación. Y no solo esto, hermanos, sino que también el apóstol Pablo añade una advertencia
a quien atente contra la unidad de la iglesia. Versículos 16 al 17 dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La actitud de los corintios pone en peligro la unidad de la iglesia. Ellos, por su inmadurez, han estado sobreedificando con madera, con heno y hojarasca, y el templo del Espíritu Santo, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, está en peligro de derrumbarse a causa de la división. La advertencia de Pablo no es por algo sin importancia. Hay un peligro real y verdadero que acecha a la iglesia. Es algo tan sutil, hermanos, pero tan peligroso que si no se detecta a tiempo puede ocasionar una gran ruina. Las divisiones comienzan en el corazón, cuando se juzga y se evalúan las cosas con ojos carnales, cuando nuestro punto de vista está basado en nuestras preferencias personales y no en la palabra de Dios. Y esto puede crecer a un punto de fragmentar una obra sana o herir gravemente a la iglesia. Hermanos, y Dios no es indiferente a esto. No se quedará con brazos cruzados mientras atentan contra su pueblo. Su ira y su juicio serán sobre aquel que osadamente quiera o intente dañar a su iglesia. El versículo 17 dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El cuerpo de Dios es, el cuerpo de Cristo es la iglesia, el templo de Dios es la iglesia. Y cualquiera que atente contra la iglesia, la ira de Dios estará sobre él. Bueno, si ya vimos el problema que tenía esta iglesia de Corinto y cuáles son sus consecuencias, pero ¿cuál es la solución para esto? ¿Qué nos plantea el apóstol Pablo como solución, como respuesta a esta problemática? Pues hermanos, Dios mismo nos da la solución. El versículo 18 al 23 dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. La solución está en la humildad, en reconocer que nosotros, primero, no lo sabemos todo y que podemos estar equivocados. Como dice el texto, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Hágase como que no sabe nada y tal vez va a aprender mejores cosas. Dice, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. A veces nos va a tocar desaprender lo que hemos aprendido mal o los conceptos equivocados que teníamos. Si acaso nuestro conocimiento estaba equivocado, debemos de reconocerlo, hermanos, y con humildad aprender ahora lo correcto, aprender lo bueno. No creernos los sabios, porque el que se considera sabio a sí mismo cierra la oportunidad de la corrección y puede perecer en su ignorancia. El Señor nos conoce, sabe lo que realmente necesitamos. Así que vayamos a Él con un corazón sincero, un corazón contrito y humillado. Aprendamos lo bueno de hombres sabios puestos por Dios. Dejemos la carnalidad de nuestros corazones. Dejemos de buscar nombres, reconocimiento o popularidad y procuremos la unidad de la iglesia. Busquemos la madurez espiritual para ser alimentados con alimento sólido. Dejemos de ser niños y vayamos cada vez a lo mejor. Abracemos todo lo que Dios ha puesto a nuestra disposición, como dice el versículo 21 al 23. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque dice, todo es vuestro. Tanto Pablo, tanto Apolos, tanto Cefas, todo es vuestro. Dice, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Esa es la promesa, hermanos, de que estamos en Cristo y con Él estamos reconciliados con el Padre. Así que no hay nada que temer. Oremos. Amado Señor, te damos gracias porque nos confrontas con tu santa palabra. Señor, reconocemos que, como dice el texto, a veces nos podemos jactar de ser sabios, a veces podemos pensar que sabemos algo, Señor, pero al compararnos con nuestras vidas, con lo que dice tu palabra, Señor,
reconocemos que somos todavía muy ignorantes y de que probablemente estaremos todavía en pañales en cuestiones de la fe. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser humildes, a reconocer que nos falta mucho que aprender, a estar dispuestos a poder esforzarnos para aprender, para poder ser humildes a la hora de la corrección, Señor. Te pedimos que nos ayudes a sobreedificar correctamente, a poder edificar con oro, con plata, con piedras preciosas, Señor, para cuando llegue el momento de la prueba, Señor, no sufrir tanto daño, Señor, sino poder gloriarnos en ti, Señor, en que tú eres nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestra ayuda, nuestra torre fuerte, Señor. Te pedimos que esta palabra, Señor, esté en nuestras mentes y en nuestros corazones a lo largo de la semana, que podamos meditar en ello continuamente y que constantemente, Señor, estemos comparando nuestras vidas a la luz de tu santa palabra para poder caminar, Señor, en tus perfectos caminos. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. Amén.